Hola amigos de Mega, en este canal vengo haciendo un análisis de la situación mundial a través de lo que sería el enfrentamiento de los dos modelos de globalización actual. Es decir, tomando como punto de partida que la globalización ya triunfó y que es una globalización capitalista, habría dos tipos de modelos de cómo debería ser esta globalización. Estaría el modelo occidental y el modelo chino, que ya en previos videos expliqué cuáles serían las características de cada uno y las diferencias entre sí. Pero para ahondar más en este análisis de la situación mundial, vamos a introducir una nueva dimensión. En esta nueva dimensión vamos a ver otras características de la globalización, de la ideología y cómo se traduce en la situación de los países. Primero que todo podemos hablar de los posibles mundos globalizados, es decir, de tres posibles futuros. Estos tres posibles futuros serían: número 1, extinción; número 2, reducción; y número 3, estabilización. Esto es referido a la población mundial, ¿no? Obviamente. Cada una de estas opciones a su vez está relacionada a distintas dimensiones, como el control de la natalidad, la alimentación, el manejo del dinero, la seguridad ciudadana, las nuevas formas de trabajo y la automatización, y bueno, y muchas cosas más. La primera opción sería una en la cual el globalismo capitalista avanza hacia un mundo en el cual el ser humano como especie es cada vez menos necesario. Las políticas antinatalistas se expandirían a los países con más crecimiento poblacional, y esto, sumado a una creciente mortalidad a causa de la falta de perspectiva de futuro, harían caer la población hasta finalmente hacerla desaparecer completamente. Este proceso sería acompañado de una creciente automatización de la producción y la economía en general. Esto provocaría un desempleo crónico y masivo que se subsanaría en primer momento con políticas sociales. Pero en realidad la respuesta sistémica sería la de fomentar la desaparición de gran parte de la población futura por medio de los anticonceptivos. Esto no sería muy forzado a la población, sino que contaría con un amplio apoyo producto de la propaganda masiva sostenida durante décadas y las propias tendencias aniquilacionistas naturales de la mente humana. Esta opción vería también a las mismas élites sucumbir a las mismas fuerzas destructivas que el resto de la población, arrastrada por el poder inconsciente de su ideología. La segunda opción sería una en la cual las élites buscarían una reducción significativa de la población para hacer más manejable la situación social. Esto sería progresivamente, introduciendo políticas y la cultura antinatalista en los países con mayor tasa de crecimiento poblacional, así como también redistribuyendo la población por medio de migraciones masivas. Estas migraciones tendrían como propósito el disminuir la población de los países que más crecen, introducir la ideología dominante en estas poblaciones y mantener vivo el mercado y la economía de los países que ya están más avanzados en ese proceso de despoblamiento. Cambios económicos y sociales similares a la primera opción se darían, pero con el objetivo de hacer más fácil la administración de los recursos naturales y el gobierno de la población mundial. Se buscaría también masificar el acceso a la educación y la sanidad, mejorando el nivel de vida de gran parte de la humanidad que es actualmente muy pobre. En cuestión política se avanzaría más hacia tipos de gobiernos menos democráticos y más tecnocráticos y burocráticos, en los cuales la población tenga poco o ninguna influencia. En la tercera opción, las clases dominantes buscarían más que reducir, estabilizar la población mundial, reduciendo el crecimiento de la misma. Las migraciones cumplirían un papel casi idéntico al de la segunda opción. Nuevas dietas y alimentos serían introducidos para poder alimentar a una humanidad que llegaría a casi las 10.000 millones de personas. En casi todos los aspectos es muy parecida a la segunda opción, teniendo como principal diferencia que se dejaría de fomentar el antinatalismo más extremo. Como se puede notar, estas tres opciones son similares entre sí. En las tres seguiría habiendo una élite globalista cuyo poder no estaría limitado por la población, sino más bien por las propias limitaciones del sistema y el enfrentamiento entre las distintas facciones de poder. También en las tres opciones se avanza hacia una creciente deshumanización de la economía, siendo suplantados los trabajadores humanos por máquinas. Otra cosa en común es el mayor control de la opinión pública y los medios de comunicación, siendo cada vez menos las voces disidentes. Hay muchas más cosas en común, pero lo más importante es que en cualquiera de estos futuros posibles, los capitalistas globalistas seguirían siendo la clase dominante y su ideología la única que tendría poder. Entonces podemos también decir que más que tres opciones distintas, parecen ser más bien tres etapas de un mismo proceso. Lo interesante es que esto se da en nuestro mundo actualmente, aunque casi nadie lo señala o casi nadie lo nota. Lo que definí como el futuro de extinción ya se da en los países más integrados a la modernidad capitalista. De hecho, ya se dio en los que estaban dentro de la modernidad comunista, que hoy son también capitalistas, hay que decir. Estos países experimentaron en general un cambio desde una economía agrícola a una industrial.
En estos países la ideología capitalista reina suprema. Las poblaciones ya entraron en un proceso de reducción pronunciado que es subsanado provisoriamente con la tarea de inmigrantes de las zonas más pobres del mundo. Esto es muy notorio por haber grandes diferencias culturales entre ambos grupos, pero hay que recordar que en un primer momento esto se dio dentro de cada país. La población de las zonas rurales de los países más adelantados fueron diezmadas por la migración masiva a las ciudades y por la introducción de métodos anticonceptivos y la ideología antinatalista. Al no contar con estos recursos humanos, los poderes económicos y políticos se volcaron a la atracción de las grandes masas de los países pobres. Para no extenderme demasiado, voy a pasar a los países que están en una etapa anterior. Estos están en un proceso de industrialización y modernización, pero todavía cuentan con un crecimiento poblacional. Están en lo que podemos denominar un punto dulce de este gran proceso, donde coexisten tanto el crecimiento poblacional como una creciente modernización. La ideología dominante avanza de manera potente, pero todavía hay lugar para otras visiones de la vida, tales como las visiones religiosas. Son también países que participan de los grandes flujos migratorios, aún más que los países más pobres, algo que los ayudó a mejorar las condiciones de vida por medio de remesas y también por exponerse al modo de vida más adelantado de los países de la primera categoría. La tercera categoría serían los países más pobres, donde la ideología dominante mundial todavía no logró imponerse, aunque está en proceso de hacerlo. Estos países tienen un alto crecimiento demográfico sumado a una gran pobreza. Las ideologías que podemos llamar medievales o incluso anteriores, tal vez tribales inclusive, todavía tienen fuerza y están muy presentes en la vida diaria. Participan de las migraciones internacionales, pero no tanto como los países de la segunda categoría. Y como podemos ver en este mapa que hice, en base al otro mapa, donde les cambié los colores, obviamente, en el cual en negro están los países que están más adelantados, en el cual ya la población no crece naturalmente por medio de los nacimientos, sino más bien en los lugares que crece es por migración. Que si no hubiera migración, no hubiera estas cuestiones internacionales, la población empezaría a caer o ya habría caído hace rato. En amarillo estarían los países de la segunda categoría, donde tenés ese desarrollo industrial, capitalista. A veces no es industrial, hay que decirlo, también puede ser una economía de servicios, una modernización, pero todavía hay crecimiento poblacional. Y en azul están los países donde hay crecimiento poblacional. Como podemos ver, si nos concentramos en América, tenemos que hay muy pocos países donde hay crecimiento poblacional grande, es decir, donde no se introdujo todavía la economía capitalista de lleno y donde hay gran crecimiento poblacional y gran pobreza. Estos son Bolivia, Guatemala y Belice. Brasil ya es un país que, si no fuera por las migraciones, y bueno, y porque también hay que decirlo, mejoró mucho la salud, etcétera, ya la población hubiera caído. Y de hecho se proyecta que se va a estabilizar y va a empezar a caer a mediados del siglo. Argentina es un país que este crecimiento poblacional que se da es en gran parte por las migraciones justamente, y bueno, también tenemos un buen ejemplo en Turquía, donde Turquía es un país que si bien tiene un gran crecimiento poblacional, si uno lo pudiera dividir dónde se da ese crecimiento, es en general en las zonas más pobres de ese país, en las zonas más alejadas, en las zonas inclusive donde hay población kurda, mientras que las zonas más occidentales, más integradas al sistema mundial, al sistema europeo, la tasa de natalidad y el crecimiento está al promedio europeo, realmente muy bajo, y si no fuera por la migración, la población estaría cayendo. Entonces vemos una interrelación entre los países que están en distintas etapas y el sistema mundial. Entonces tenemos que desde estos países donde hay cierto crecimiento poblacional, hay migraciones hacia los lugares donde no hay crecimiento. Y esto tiene sentido desde un punto de vista, si uno lo puede ver desde un punto de vista económico, político, ideológico. Eso es lo importante. Si uno lo vería desde otro punto de vista, esto no tendría ningún sentido. ¿Por qué mezclar gente de culturas totalmente distintas? Bueno, no tendría mucho sentido, pero desde el punto de vista que lo estamos viendo ahora, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De hecho, mira, estas poblaciones, si vemos los países que están en azul, muchas veces hacen un recorrido hacia los países que están en amarillo, es decir, países muy, muy pobres, poco integrados al sistema mundial, migra, la gente de esos países migra a los países que están un poquito más incluidos en el sistema económico mundial y a su vez desde esos países hay más migración. Bueno, entonces el proceso de la migración tiene que ver bastante con eso. Si vemos los países donde no hay ningún crecimiento poblacional o esto se va, bueno, estamos más bien hacia el camino del despoblamiento, es toda Europa, inclusive las zonas más pobres, inclusive las zonas que fueron comunistas, toda Europa está en ese mismo camino, gran parte del Cáucaso también está en ese mismo camino, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, en lo que sería la península arábica. Tenemos que Emiratos Árabes Unidos y Qatar también tienen tasas de natalidad bajísimas que viven de la migración. Ya si nos vamos a Oriente, bueno, Japón, las dos Coreas y China también tienen esa tasa de natalidad, esa tasa de crecimiento, Tailandia, Malasia, Australia obviamente. En estos lugares más bien hay pocos países que tengan gran población y gran crecimiento, mejor dicho. Filipinas, Papúa Nueva Guinea, un país muy atrasado, y Camboya son los países más atrasados.
India está también en un proceso que todavía tiene crecimiento poblacional, pero está bajando muchísimo y se está industrializando. Los países también donde están, tienen gran crecimiento poblacional y la verdad se integran bastante mal al sistema mundial y a la economía moderna, aunque también hay que decirlo, van a pasar a la segunda etapa prontamente, también van camino a eso, ¿no? Muchos países también en el Medio Oriente que vemos que tienen alta tasa de natalidad son países que o que tuvieron una guerra o que están en guerra, como Yemen o Irak. En África, la África subsahariana tiene todo gran crecimiento y poco integración al mercado internacional y a la modernización capitalista. Y el único lugar donde podemos ver en la África negra una integración mayor es en los países del cono sur africano. Así que ese es el panorama mundial. Uno puede entender un poquito más la situación si lo visualiza así. Los que están más adelantados chupan población. Los que están en una etapa intermedia chupan población y dan población, y los que están en una etapa más atrasada dan población meramente. Eso sería como un buen resumen de lo que está pasando. Obviamente los que están más en las zonas acá en negro son países supercapitalistas, mientras que los países, por ejemplo, están en azul, todavía hay otras ideologías, puede ser el Islam como ideología religiosa, puede haber inclusive movimientos cristianos fundamentalistas, movimientos tribales, étnicos, etcétera, mucho más fuertes. Bueno, hay que aclarar que la propia naturaleza del sistema y de la ideología dominante globalista, capitalista, es casi imposible que dé una igualación del nivel de vida en todo el mundo. Eso también es muy importante entenderlo. No es que todo el mundo va a tener el mismo nivel de vida, sino más bien que el sistema avanza hacia el mejoramiento de grandes zonas del mundo, como podría ser las zonas de China, donde hubo muchas zonas, especialmente en el oriente del país, que mejoraron sus condiciones de vida, su infraestructura, etcétera. También zonas de Vietnam pasó algo similar, pero como contrapartida, grandes zonas de Estados Unidos se empobrecieron. Entonces vemos que hay una especie de reparto del desarrollo, que no es un desarrollo igual, que no puede haber un desarrollo en todo el mundo simultáneamente por la propia naturaleza de concentrar la riqueza que tiene el sistema. También otra cosa importante es que se puede ver que la zona donde la población se reduce abarca más que la zona de los países desarrollados. Es decir, hay una gran zona de pobreza y de crecimiento poblacional en gran parte del mundo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Y gran parte de Europa Oriental, donde uno tiene, que fueron países que estuvieron bajo la modernidad comunista, pasaron rapidísimo a la modernidad capitalista, pero siguen siendo países pobres, como es en Moldavia. Rumania, mejoró mucho por lo que sería el acceso al mercado europeo, y los países bálticos también uno podría decir que está en esta situación. Ucrania, obviamente, que viene reduciendo su población en millones en los últimos 10 años. Son países bastante pobres que sin embargo están muy introducidos a lo que sería la modernidad y al globalismo. Pero son pobres, es decir, no todos los países van a ser Alemania, no todos los países van a ser Suiza o el Benelux, no todos los países. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta zona negra uno podría hacer una distinción entre los países modernos de buen estándar de vida y los países modernos de mal estándar de vida. Es decir, el estándar de vida es otra dimensión aparte que yo acá no lo estoy distinguiendo, sino más bien estoy distinguiendo en qué etapa ideológica están, que lleva como consecuencia a una visión antinatalista y anticrecimiento de lo que sería la familia, etcétera. Así que en base a todo lo que vengo analizando, vamos a seguir haciendo este tipo de videos en el cual analizo el enfrentamiento entre los dos modelos de globalismo, pero ahora le voy a sumar también este avance de la modernidad y el globalismo capitalista, y que lleva obviamente a una especie de extinción, por lo menos podemos decir una reducción significativa de la población. Obviamente uno puede decir, pero Estados Unidos no hay una reducción significativa de la población y es el centro del capitalismo mundial. Pero eso esconde las grandes migraciones primero de europeos, después la gran migración desde Latinoamérica, que tiene que suplantar a la población que ya no nace. En el caso de la migración europea es más complejo, porque en realidad sí la población crecía en Estados Unidos muchísimo y se sumó esta población más creciente porque estaba en una época donde el capitalismo realmente necesitaba muchísima mano de obra. Hoy en día esto es distinto porque la población nativa estadounidense está estancada y en muchas zonas del país está decreciendo, algo que lleva esta migración a suplantar a esta gente que no nace, que no existe. Y esto también lleva a el suplantamiento étnico, que alguna gente puede decir, esto es una guerra en contra de los Estados Unidos, de la población anglosajona, etcétera, etcétera. Pero que más bien tiene que ver con esto, con esta cuestión de que cada lugar donde la modernidad capitalista
se impone, empieza este proceso de despoblamiento masivo. Y tienen que sí o sí ir a otros lugares del mundo a chupar población para que el sistema pueda seguir funcionando. Es así, es decir, se da en todos los lugares del mundo, excepto tal vez uno podría decir, bueno, Oriente no es así porque uno tiene, por ejemplo, Japón, un lugar donde la población viene cayendo, porque tiene el mismo proceso, vive el mismo proceso, pero no suplanta su población. Pero bueno, uno puede hacer eso a riesgo de estancar su economía, como Japón viene estancado hace 15 años, 20 años, no sé cuánto. La economía no crece, está estancadísima. Pero bueno, uno también puede hacer eso. Pero parece ser que uno no puede salir de ese proceso de despoblamiento. Eso no, parece que no. De despoblamiento de la población nativa. Obviamente sí puede volver a poblar distintos países con inmigrantes de las zonas más pobres. Pero bueno, es un proceso muy fascinante y que lo voy a introducir en mis próximos videos también como una nueva dimensión de análisis. Bueno, espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó. Todo este video fue más bien tomado del libro que estoy escribiendo, el segundo capítulo, casi todo de ese segundo capítulo, obviamente lo modifiqué un poco para el formato del video. Y espero, bueno, terminarlo algún día. Voy avanzando muy lento, pero bueno, también quiero que tenga una visión, que tenga algo que aporte un poco, que no sea meramente repetir lo que viene diciendo otra gente que lo va a decir mejor que yo. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias a los que aportan al canal Patreon. Compartan si creen que vale la pena compartir, porque me gusta también, eso le sirve bastante al canal para, bueno, toda la gente que le interese estos temas, para que podamos compartir nuestras ideas y escucharnos. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video.